Hola, mi nombre es Junior Alejandro Méndez y en esta oportunidad junto a mi grupo de trabajo hablaremos acerca de la coccidioidomicosis. Ok, la coccidioidomicosis es una micosis sistémica endémica causada por hongos dimorfos del género Coccidioides. En este caso tenemos el Coccidioides immitis y el Coccidioides posadaci. Esta micosis se manifiesta a través de una infección asintomática benigna o una infección respiratoria autolimitada. El espectro de la enfermedad puede ir desde una neumonía aguda hasta una enfermedad pulmonar diseminada, incluyendo la meningitis. Si existe algún tipo de síntoma, se puede hablar de una infección respiratoria baja o una enfermedad generalizada inespecífica de grado leve. El diagnóstico se sospecha en individuos con características clínicas y epidemiológicas determinadas, las cuales se van a confirmar mediante estudios como un rayos X de tórax, una radiografía de tórax, un cultivo y algunas pruebas serológicas. En cuanto al tratamiento, si se requiere de un tratamiento, se van a utilizar algunos tipos de antifúngicos, como lo son el traconazol y el fluconazol, y también se puede utilizar los triazoles más nuevos o la anfotericina B. Ok, ahora hablemos de diagnóstico. El diagnóstico se puede realizar mediante estudios epidemiológicos, estudios micológicos directos y también cultivo, completándose con estudios histopatológicos o también estudios inmunitarios. En cuanto al estudio epidemiológico, el interrogatorio epidemiológico se encarga principalmente de documentar la procedencia o las visitas a zonas endémicas que tiene el paciente que se está examinando. El estudio micológico directo se realiza al adicionar hidróxido de potasio al 10% a la muestra. Esta muestra puede ser una muestra de esputo, una muestra de secreción de alguna lesión, una muestra de piel, una muestra de mucosa y, bueno, incluso también puede ser un lavado broncoalveolar. En este estudio micológico se evidencia microscópicamente férulas con paredes gruesas, refringentes y endosporas en su interior. En cuanto al cultivo, el cultivo en agar sauerkraut con cloranfenicol a temperatura ambiente favorece el crecimiento algodonoso, blanco, grisáceo o amarillento, característica de su fase micelial, con artroconidios intercalados con células fantasmas. Características morfológicas del agente etiológico de la coccidiomicosis. Este tipo de micosis sistémica se adquiere por inhalación, afecta a los pulmones y puede ser asintomática, benigna, grave o mortal. Las formas diseminadas quizás afecten meninges, huesos, articulaciones, piel y tejido celular subcutáneo. Es causada por el hongo dimorfo Coccidioides immitis. El microorganismo actúa como agente patógeno primario en individuos sanos y como oportunista en individuos inmunodeficientes. En las presentaciones moderadas, la recuperación de inmunidad a la reinfección. Las esporas están presentes en el suelo y pueden ser transportadas por el aire en el polvo trasladado en la dirección del viento. Por lo tanto, ciertas ocupaciones, por ejemplo la agricultura, la construcción y las actividades recreativas al aire libre, aumentan el riesgo. Las epidemias pueden ocurrir cuando hay fuertes lluvias, las cuales promueven el crecimiento de los micelios, que son seguidas por sequías y viento. Como los pacientes suelen viajar y como resultado de la aparición tardía de las manifestaciones clínicas, las infecciones pueden evidenciarse fuera de las áreas endémicas. Una vez inhaladas, las esporas de Coccidioides immitis se convierten en grandes férulas que invaden los tejidos. A medida que se agrandan y se rompen, cada una libera miles de pequeños endosporas que pueden formar nuevas férulas. La enfermedad
pulmonar se caracteriza por una reacción granulomatosa aguda o crónica, con grados variables de fibrosis. Luego pueden cavitarse o formarse lesiones numulares. Factores de riesgo para la coccidiomicosis. La coccidiomicosis es progresiva, es infrecuente en personas sanas y tiene más probabilidades de suceder en los siguientes contextos: infección por VIH, administración de inmunosupresores, edad avanzada, segunda mitad del embarazo, algunos grupos étnicos, por ejemplo los filipinos, afroamericanos, americanos nativos, hispanos y asiáticos, en orden decreciente de riesgo relativo. Signos y síntomas. El periodo de incubación dura de 1 a 3 semanas. El 60% de los casos es asintomático. Las manifestaciones de la presentación primaria pulmonar sintomáticas son muy variadas y pueden ser leves, moderadas o graves. Las manifestaciones leves simulan una gripe banal con fiebre moderada, cefalea, escalofríos, diaforesis nocturna y tos seca. En los casos graves se manifiesta por neumonía, derrame pleural, puede haber afección miliar y en un caso se ha documentado neumotórax espontáneo. Secundario a rotura de cavitación. Se presenta fiebre de hasta 40 centígrados, dolor retroesternal, tos seca o con esputo blanquecino o purulento con estrías sanguinolentas. Malestar general con anorexia y reducción de peso. Entre 14 y 33% de estos pacientes además presentan alguna manifestación cutánea, como son eritemas nodosos o multiformes, exantemas, morbilliformes. Diagnóstico epidemiológico. Esto se realiza a través de un estudio epidemiológico y micológico que puede ser de cultivo y directo. Esto complementándose con el histopatológico, inmunitario y molecular, en donde aquí se va a documentar la procedencia o las visitas en zonas endémicas. El estudio micológico directo se realiza al adicionar KOH al 10% a la muestra de esputo lavado broncoalveolar, que son exudados de lesiones mucosas en la piel, entre muchas otras más. Esto nos va a permitir la presencia microscópica de las esférulas con paredes gruesas y refrigerantes, y las endosporas en su interior. El cultivo en agar Sabouraud con cloranfenicol a temperatura ambiente de 23 a 25 grados va a favorecer el crecimiento algo nodoso que esta toma, también con un color blanco grisáceo que también puede ser amarillento, el cual es característico de la fase micelial, con los artroconidios que están intercalados en las células llamadas células fantasma. El examen histopatológico, que es el teñido con ácido periódico de Schiff, metenamina de Gomori, que también se le dice Grocot, o hematocilina eosina, se observan en las pelvis. Estos estudios inmunitarios van a evaluar la respuesta celular a través del IDR con coccidioidina y la respuesta humoral mediante la detección de cuerpos específicos de técnicas de inmunodificación doble, inmunocineresis o inmunoanálisis enzimático, que también se le puede, que su abreviación es ELISA. En la actualidad, las herramientas de la biología molecular, en especial la reacción en la cadena de la polimerasa en este tiempo, va a permitir la identificación genética de las especies coccidioides. En muestras clínicas, utilizando sondas específicas para estas especies. Cuando hablamos de la trayectoria residencial ocupacional, es la zona endémica más importante, y esta se considera la parte del sur de Estados Unidos, sobre todo afectando en Arizona, California, Nuevo México, Nevada, Utah y Texas.
En Arizona la incidencia se ha triplicado desde los años 1999 a el año 2007, estimándose hasta los 2011. En 53 casos por cada 100.000 habitantes afroamericanos y en 37 casos por cada 100.000 habitantes caucásicos. En California, en el periodo del 2000 a 2007 se registró un incremento del 2.4 al 2.8 por 100.000 habitantes. En el oeste de Estados Unidos se ha registrado picos de nuevas infecciones en los meses de invierno. La mayor producción del hongo se presenta en épocas con mayor precipitación pluvial. Sin embargo, las epidemias se relacionan con cambios ambientales como las tolvaneras, las tormentas, los temblores y las sequías. Existen zonas endémicas como Guatemala, El Salvador, Paraguay, Honduras, también en nuestro país, que es Venezuela, junto con los estados Falcón, Lara, Zulia, y en Colombia con los estados de La Guajira, Magdalena, el Cesar, y Argentina en el Chacó y la Patagonia. Recientemente también se han descrito focos de Piauí, Caerá, Bahía y Maranhão en Brasil. En México hay 3 zonas endémicas mayores. La primera se encuentra en la franja fronteriza norte, que va a abarcar las ciudades de Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Luis Potosí, y la segunda en el Pacífico, que incluye Sinaloa, Nayarit y Michoacán, entre otras. Y la tercera es la zona más central. Además se presentan 3 microrregiones en esta, que son las de los valles tropicales, que es Michoacán, Guerrero y Colima. También en México hay una incidencia varia del 0.8 al 2.8 por 100.000 habitantes. Sin embargo, desde hace 30 años solo hay comunicaciones aisladas y no se han realizado estudios epidemiológicos que permitan conocer la situación actual de dichas enfermedades. Existe cierto predominio evidente de la Posadaci, y la mayor parte de esta se ve diagnosticada en niños menores de 5 años y adultos mayores de 45 años de edad. En el diagnóstico micológico o la toma muestra directa y cultivo, tenemos que en el examen directo, en esputo, exudado o líquido de lavado gástrico, requiere yudopovidona, olugol o hidróxido de potasio. Aquí se van a observar las esférulas de 10 a 80 micrómetros con pared doble y refractaria, donde también se van a encontrar esporas de 2 a 5 micrómetros. La preparación de esta se puede montar en una laminilla con solución salina y sellar con un esmalte de uñas. Se deja en una cámara húmeda en una temperatura ambiente de 2 a 3 días, y en donde nos va a dar una observación de la producción de las hifas a partir de las esférulas. El cultivo no se recomienda por ser peligroso y solo debe realizarse con muchas precauciones en laboratorios especializados de seguridad de un nivel 3, en donde tenemos que el hongo crece en medio del sauerkraut con antibióticos o sin ellos a temperatura ambiente. Al tercer día la colonia va a tomar una forma glabra, con vellosidades, y de 10 a 12 días evidentemente se puede colocar algo nodosa con colores como blanco, grisáceos o amarillentos. El estudio al microscopio se realiza fijando primero el hongo con el formol concentrado, revelando hifas delgadas y tabicadas con artrosporas.
o también artroconidios de 2 a 4 por 6 micrómetros. Aquí también se pueden presentar las clamidosporas, que son las artrosporas de pared gruesa y con órganos disyuntores. El cultivo se debe realizar en un tubo y destruir antes de los 10 días luego del inóculo, dado que para ese entonces la colonia ya se encuentra completamente esporulada. Diagnóstico inmunológico celular y humoral. El diagnóstico inmunológico celular puede incluir pruebas de laboratorio o biopsias para diagnosticar si existe una respuesta celular ante la infección del hongo. En el diagnóstico inmunológico humoral, consiste en la detección de anticuerpos especializados contra el hongo, ya que si estos anticuerpos están presentes, quiere decir que se produjo una infección. La patogenia. El hongo coccidioides es uno de los más virulentos para el ser humano y no hace falta una gran exposición para producirse la infección. Y esta infección se produce por la inhalación de artroconidios que se albergan en los alvéolos pulmonares. Y en los alvéolos pulmonares se produce la fase parásita, en donde se producen esférulas, que en estas se producen las endosporas. Al pasar de los días, las esférulas se rompen y las endosporas se diseminan al tejido circundante. Y de estas endosporas también se puede producir nuevas esférulas y así ir diseminando la infección. El humano o el organismo produce una respuesta inmunológica en la que se presentan linfocitos T y células inflamatorias. También como que se activa el sistema de complementos y se producen las células se encargan de introducir al patógeno para que se produzcan los anticuerpos especializados para esta infección. Cabe resaltar que los hospederos que poseen una inmunidad completa no van a sufrir un cuadro tan crónico de esta infección. En cambio, los hospederos que han sido inmunocomprometidos van a sufrir un cuadro más grave que puede ocasionar el fallo pulmonar y también como la exposición diseminada de esta infección, que serían granulomatosis en la piel. Pruebas de serología. Quienes les habla Franja Rincón. Es importante mencionar que este es un estudio que nos permite el diagnóstico y evaluar el pronóstico de las enfermedades pulmonares. Se mide la presencia de la inmunoglobulina M, que es una respuesta temprana, y la inmunoglobulina G, que es una respuesta tardía, en el suero para establecer el diagnóstico. La inmunoglobulina M va desde la semana número 1 hasta la semana número 3 y la inmunoglobulina G va desde la semana número 2 hasta la semana número 28. Actualmente se utilizan 3 métodos serológicos: la ELISA con una sensibilidad del 56% y la inmunodifusión con placas de agar con una sensibilidad del 71%, y los fijadores de complemento con una sensibilidad del 56%. Básicamente, los fijadores de complemento son un estándar de oro para medir la respuesta de la inmunoglobulina G. También es importante mencionar que las respuestas serológicas deben interpretarse juntos con los hallazgos clínicos y radiológicos. Se ha observado en general que la presencia de los títulos de los fijadores de complemento y la inmunodifusión disminuye y la enfermedad se remite. Pruebas de interdermorreacción con cocidiocina. Esta es también llamada IDC. Esta consiste en inyectar una dilución de cocidiocina en la piel. Al hablar de una reacción positiva va cuando la induración cutánea tiene más de 5 micrómetros luego de 48 horas. También que los pacientes con prima infección van a tener una reacción positiva en la primera o en la segunda semana.
Al hablar de una reacción negativa, esta está dada básicamente por la aplicación temprana o una inseminación inminente. También es importante resaltar que las lesiones cutáneas van a disminuir en un tiempo prolongado, pero estas van a reforzar el sistema inmunitario. Luego de presentar una infección primaria, la reinfección va a ser poco probable. Manifestaciones clínicas de la coccidioidomicosis. Esta presenta un espectro amplio que depende del sistema inmunitario del hospedador, del tamaño del inóculo, de la virulencia o resistencia del agente etiológico. En porcentaje tenemos que el 60 al 75% de los pacientes que presentan la coccidioidomicosis lo cursan de manera asintomática. También que del 25 al 40% son subclínicos, con cuadro clínico banal con infección de las vías respiratorias superiores. También que del 5 al 10% de estas coccidioidomicosis presentan complicaciones y el 1% son letales. La forma clínica típica de la coccidioidomicosis se caracteriza por los síntomas generales. Estos serían fiebres, diaferesis, artralgias y el dolor pleurítico. Esta también presenta lo que serían manifestaciones cutáneas, principalmente lo que sería eritema nodoso o eritema multiforme. Entre estas manifestaciones clínicas descritas tendríamos a la coccidioidomicosis primaria, la residual, la progresiva y la generalizada o diseminada. Un ejemplo de esta tendríamos la coccidioidomicosis primaria. Esta se divide en pulmonar y cutánea. En la pulmonar sabemos que el pulmón tiende a ser un foco primario de infección. En este caso se puede presentar de manera asintomática y sintomática. En la asintomática, como su nombre lo indica, no presenta síntomas ni signos, pero sí una positividad a la intradermorreacción a la coccidioidina. En el caso de la sintomática, esta se presenta con un cuadro semejante a la gripe. Esta se inicia de 15 a 20 días después de la inhalación del hongo y presenta síntomas comunes como sería la fiebre moderada, el dolor torácico, la diaferesis, las artralgias, la cefalea, entre otros. Y en caso de presentar una complicación sería el derrame pleural. También tendríamos la coccidioidomicosis primaria cutánea. Esta es una coccidioidomicosis muy poco frecuente. Esta se da por la penetración cutánea del hongo a través de una inoculación traumática. Esta se da principalmente en lo que sería los brazos y las piernas y se presenta de 15 a 20 días después de la inoculación traumática con la aparición de un chancro con adenitis y linfangitis. La incidencia de la coccidiomicosis se limita por el área endémica y la estación del año, lo que permite la agudeza de la infección. Esta estación del año en la cual ella se prolifera es en verano y en otoño. También se calcula que hay alrededor de 45.000 a 100.000 casos en Estados Unidos y esto se ha incrementado recientemente por las zonas endémicas que vendrían siendo California y Arizona. También tenemos que este hongo se presenta en regiones desérticas y semidesérticas que se caracterizan por tener un clima seco, un suelo alcalino y poca precipitación fluvial. De igual manera presenta lo que es una temperatura de 28 grados y en verano de 7 grados. Las regiones endémicas en las que se presenta este hongo vendría siendo Estados Unidos, América del Sur y América del Centro. Este hongo afecta tanto a niños como a adultos, pero pues el pronóstico es bastante desfavorable. De igual manera afecta al hombre en su mayoría porque este es más susceptible que las mujeres. La infección depende de lo que vendría siendo la exposición del hongo, al igual que el medio de contacto
mediante el cual el hombre pueda infectarse. De igual manera, esto vendría siendo por lo que sería a nivel ocupacional y profesional. Por ejemplo, los arquitectos, albañiles, constructores pueden adquirir esta enfermedad, igual que lo que vendría siendo los grupos militares y los grupos de personas que trabajan en un laboratorio, son los que tienen más riesgo a contraer la enfermedad. También es importante resaltar que el género y la raza no influyen en lo que es la predisposición de adquirir esta enfermedad, ya que el hombre es más susceptible a adquirir estas enfermedades diseminadas que la mujer. De igual manera, existen grupos los cuales adquieren las micosis graves. Estos están en Estados Unidos y son grupos étnicos que son afroamericanos, filipenses y mexicanos. De igual manera, tenemos por otro lado a las mujeres embarazadas, las cuales también son muy vulnerables a adquirirla, esta micosis diseminada, y esta es más riesgosa en lo que vendría siendo el primero y el segundo trimestre del embarazo. De igual manera, lo que serían las vías para adquirir esta enfermedad es por la vía pulmonar, mediante la inhalación de arcoesporas en un 98%. Esta también puede entrar al organismo mediante lo que sería una infección cutánea primaria, mediante la inoculación traumática. Esto es importante resaltarlo, que esta no se transmite de persona a persona, ni de animal a lo que vendría siendo una persona. Lo que vendría siendo el periodo de incubación de esta enfermedad, pues no es un periodo aceptado cuando es a nivel pulmonar, porque esta es asintomática, y pues se ha logrado deducir que es un periodo de 15 días a 20 días o incluso 4 semanas. Cuando nos referimos a lo que vendría siendo la micosis cutánea primaria, pues se ha predispuesto que esta es luego de los 20 días de la inoculación, o sea, su periodo de incubación es este. También tenemos la fuente de infección. Para adquirir este hongo es por medio del aire, el suelo y las áreas endémicas, que pues estas son en regiones desérticas y semidesérticas. También tenemos que el género Cocciomicosis crece como moho en el suelo, y tiene un aspecto de esférulas y endoesporas que crecen a lo que vendría siendo una temperatura corporal normal. Siguiente tenemos los métodos para realizar el diagnóstico de la cocciomicosis. Esta cocciomicosis va a ser infectada por dos agentes infecciosos, que son los siguientes: Coccidioides immitis y la Coccidioides posadaceae, que ellos dos se van a unir para generar los siguientes diagnósticos, lo que es la microscopia directa, el cultivo, los métodos serológicos y la prueba cutánea con la coccidiosdina micelial. Por lo tanto, las indicaciones para estos exámenes se hacen mediante lo que son esferas, o sea, se hacen exámenes macroscópicos, que se le van a añadir lo que es un hidróxido de potasio, que este hidróxido de potasio lo que va a realizar es una eficacia y rapidez, un aumento de velocidad, lo que es el resultado para obtener lo que el diagnóstico. La histopatología se refiere a lo que es el tejido inflamatorio, que descubre inflamaciones agudas y granulomatosas crónicas y mixtas. Los cortes tenidos tenemos los siguientes: la hematocilina eosina o argentica metenamina de Grocott. El aislamiento de la cocciomicosis va a verse reflejada de 5 a 7 días de incubación. Por lo tanto, no es tan difícil conseguirla en lo que es un cultivo. Y en los partes de laboratorios con mayor seguridad van a ser de 2 a 3 días. Tenemos
que estas se van a identificar por lo que son fenotípicas que se realizan por lo que es una visualización de las antroconidias en el cultivo. Estas se confirman en el medio de sondas moleculares. Tenemos la inmunodifusión y el ensayo inmunoenzimático, que se va a detectar con las inmunoglobulinas M o bien sea la inmunoglobulina G. Muchas gracias.